¿Alguna vez te has preguntado por qué el rey Acab es considerado uno de los monarcas más polémicos y rebeldes de Israel? ¿Qué llevó a este poderoso rey a perderlo todo por la idolatría y la desobediencia? Hoy vamos a descubrir la increíble y trágica historia de Acab, un monarca perdido en sus propios errores y atrapado por la influencia de Jezabel, su esposa. Vamos a conocer cómo sus decisiones cambiaron el destino de todo un reino y qué lecciones podemos aprender de su caída. Si eres apasionado por la historia bíblica y quieres conocer más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, prepárate para conocer la historia del rey Acab. La historia de Acab comienza con su ascenso al trono de Israel. Tras la muerte de su padre, el rey Omri, Acab asumió el poder y gobernó durante 22 años en Samaria. Desde el principio, mi mandato parecía prometedor. Israel estaba en un periodo de relativa estabilidad política, y como nuevo monarca, mi objetivo era consolidar el reino y fortalecer mi autoridad. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Mi ambición y deseo de mantener el poder me llevaron a tomar decisiones que, en lugar de fortalecer el reino, lo debilitaron espiritualmente. Desde el primer día, mi intención fue mantener el control político y asegurar alianzas estratégicas, pero nunca imaginé que una de esas decisiones cambiaría el rumbo de mi vida y el destino de Israel. ¿Quieres saber cuál fue esa decisión que marcó el comienzo de mi caída? Todo empezó con mi matrimonio. Sí, casarme parecía una jugada maestra, pero el destino tenía preparado un giro inesperado que me llevaría a enfrentarme con uno de los profetas más poderosos de la historia. La decisión que marcaría el rumbo de mi vida y el destino de Israel fue mi matrimonio con Jezabel. Sí, esa fue la jugada que creí que consolidaría mi poder, pero terminó siendo el principio de mi ruina. Jezabel no era cualquier mujer. Era la hija del rey de Sidón, una princesa fenicia acostumbrada al poder y, sobre todo, devota adoradora de Baal. Al casarme con ella, pensé que estaba fortaleciendo la política exterior de Israel al crear una alianza con los fenicios, pero lo que realmente hice fue abrir las puertas de mi reino a la idolatría. Jezabel no solo llegó con su belleza y su inteligencia, sino también con sus costumbres religiosas. Desde el principio, su objetivo fue claro: imponer el culto a Baal en Israel. Por supuesto, al principio no vi el peligro. Estaba tan cegado por el poder que permití que ella construyera templos dedicados a Baal en Samaria y ordené levantar altares para su adoración. Así, poco a poco, el verdadero Dios de Israel quedó en segundo plano. Jezabel era imponente, decidida y manipuladora. Su influencia sobre mí fue tan grande que no solo cedí ante sus demandas, sino que también la apoyé en la persecución de los profetas del Señor. Lo que parecía una alianza estratégica se convirtió en una trampa espiritual que fue destruyendo lentamente la fe del pueblo. ¿Y sabes qué es lo peor? Estaba tan envuelto en mi propio poder que no percibí cómo Jezabel se convertía en la verdadera fuerza detrás del trono. Pero lo que no imaginábamos era que pronto nos enfrentaríamos a alguien que no temía nuestro poder, el profeta Elías. Con Jezabel a mi lado, el reino de Israel comenzó a transformarse rápidamente. Los templos de Baal se multiplicaron, y las festividades en honor a este dios extranjero se convirtieron en parte de la rutina del pueblo. Yo, Acab, el rey de Israel, había permitido que la fe de nuestros antepasados se desvaneciera bajo el dominio de una nueva religión. Jezabel no solo era una esposa ambiciosa, también era una estratega despiadada. No toleraba oposición y, mucho menos, a los profetas que aún proclamaban el nombre del Señor. Fue así como empezó una persecución implacable contra aquellos que se mantenían fieles a Yahvé. Los profetas eran cazados, encarcelados e incluso asesinados. Muchos de ellos fueron forzados a ocultarse en cuevas para sobrevivir. En mi deseo de mantener la paz en mi hogar y preservar mi poder, no me di cuenta de que estaba traicionando la esencia misma de nuestro reino. El miedo se apoderó de los pocos que aún adoraban al Dios verdadero, y el pueblo, confundido y dividido, comenzó a seguir la corriente de la idolatría. Yo pensaba que Jezabel estaba fortaleciendo nuestro reino, pero en realidad, estábamos sumidos en un abismo espiritual. La nación que una vez había sido guiada por la ley de Dios ahora se hundía en la corrupción y la desobediencia. Sin embargo, no todos habían perdido la fe. En medio de la idolatría y la decadencia moral, se alzaba una voz que clamaba justicia y arrepentimiento. Era la voz de Elías, el profeta del Señor, dispuesto a enfrentar el poder de Baal y desafiar mi liderazgo. Y lo que vino después fue una batalla espiritual que sacudió los cimientos de Israel. Elías. Ese nombre resonaba como un trueno en mi palacio. Era el profeta que no temía enfrentarse a mí ni a Jezabel. Mientras los sacerdotes de Baal celebraban su poder,
Elías se levantó con valentía para proclamar la verdad del Dios de Israel. No podía creer su audacia cuando apareció ante mí, proclamando que no llovería sobre la tierra hasta que él lo ordenara. ¡Qué atrevimiento! Al principio, lo tomé como una simple amenaza de un hombre desesperado. Pero cuando pasaron los días, luego los meses y finalmente los años, la realidad se impuso. Israel estaba sufriendo una sequía devastadora. Las cosechas se secaban, los ríos menguaban y el pueblo comenzaba a desesperarse. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso el Dios de Elías tenía más poder que Baal? Furioso, ordené buscar a Elías por todo el reino. Nadie sabía dónde estaba. Mientras tanto, Jezabel continuaba persiguiendo a los profetas del Señor, decidida a borrar cualquier rastro de esa fe que tanto odiaba. Sin embargo, parecía que la misma naturaleza nos recordaba que habíamos cometido un error al alejarnos de nuestro Dios. Y cuando menos lo esperábamos, Elías apareció de nuevo. Sin temor alguno, me desafió directamente. Su valentía me desconcertaba. Anunció que el conflicto se resolvería con una prueba definitiva, un duelo espiritual en el Monte Carmelo entre los profetas de Baal y él, el profeta del Dios verdadero. Era imposible retroceder. Jezabel estaba decidida a demostrar que Baal era el Dios supremo. Yo, aunque dudando, acepté el desafío. Sabía que esto podía poner fin a la sequía o destruir por completo nuestra credibilidad. La tensión aumentaba y el destino de Israel se decidiría en un duelo entre dioses. El Monte Carmelo. Ese fue el escenario elegido por Elías para enfrentar a los profetas de Baal. Aún recuerdo el bullicio de la multitud que se reunió, curiosa y expectante. Por un lado, estaban los 450 profetas de Baal, vestidos con túnicas coloridas y cargados de símbolos paganos. Por el otro, solo él, Elías, un hombre sencillo pero con una mirada que desafiaba el mismo poder de Jezabel. Elías habló con una firmeza inquebrantable. Propuso un reto claro: 2 altares, 2 sacrificios y 2 oraciones. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería el verdadero Dios de Israel. La propuesta parecía justa, y tanto el pueblo como los profetas de Baal aceptaron el desafío. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde el amanecer hasta el mediodía clamaron, danzaron y se cortaron con cuchillos, gritando y suplicando a su Dios. Pero nada sucedió. Elías, con una calma provocadora, los instó a gritar más fuerte, sugiriendo que Baal quizá estaba dormido o de viaje. Aquello enfureció a Jezabel, pero yo estaba intrigado. ¿Por qué no había respuesta? Finalmente, cuando el día casi acababa, Elías tomó su turno. Reparó el altar del Señor, colocó la leña y el sacrificio, y ordenó que lo empaparan con agua hasta que todo estuviera empapado. Luego, oró con sencillez: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que este pueblo sepa que tú eres Dios en Israel. En un instante, el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra gritando: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Esa victoria parecía una humillación para mí y para Jezabel. Sin embargo, en lugar de rendirme, mi orgullo me mantuvo firme en el error. La sequía terminó, pero el conflicto apenas comenzaba. Jezabel estaba furiosa y juró vengarse de Elías. Ahora sabía que el verdadero Dios había respondido, pero el poder y la terquedad me impedían reconocerlo públicamente. La batalla espiritual se había ganado, pero yo estaba a punto de cometer un error aún mayor, uno que demostraría que cuando el poder y la codicia dominan el corazón, las consecuencias pueden ser fatales. Entonces ocurrió algo que, aunque al principio parecía insignificante, terminó siendo una de mis mayores desgracias: el asunto del viñedo de Nabot. Todo comenzó cuando mis ojos se posaron en una hermosa viña junto a mi palacio en Jezreel. Era propiedad de un hombre llamado Nabot. Pensé que, como rey, sería sencillo comprarla o cambiarla por otra mejor. Sin embargo, cuando fui a hablar con él, Nabot se negó rotundamente. Me dijo que aquella tierra era la herencia de sus padres y no podía venderla. Me sentí humillado y, frustrado, regresé al palacio como un niño caprichoso. Cuando Jezabel vio mi disgusto, se burló de mí. «No eres tú el rey de Israel», me dijo. En lugar de consolarme, decidió tomar el asunto en sus manos. Sin que yo lo supiera, redactó cartas en mi nombre, ordenando que acusaran a Nabot de blasfemia y traición. Convocaron a un juicio falso donde testigos comprados lo acusaron injustamente. La sentencia fue rápida: Nabot fue apedreado hasta la muerte. Cuando la noticia llegó a mis oídos, en lugar de sentir culpa, simplemente fui a tomar posesión de la viña.
Pero mi aparente victoria fue breve. Justo allí, en la propiedad recién adquirida, apareció Elías una vez más. Su rostro reflejaba la justicia de Dios, y sus palabras me atravesaron el alma. ¿Has matado y también tomado posesión? En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Por un instante, el peso de mis acciones cayó sobre mí como una carga insoportable. Aunque intenté mostrarme fuerte, el miedo se apoderó de mi corazón. Sabía que había cruzado un límite peligroso. La profecía me atormentaba, pero aún no podía aceptar la verdad, que mis actos traerían la ruina no solo sobre mí, sino también sobre mi descendencia. Esta vez, no solo estaba enfrentando a Elías, sino también al juicio inminente de Dios. Y aunque traté de seguir adelante, aquella advertencia quedó grabada en mi mente. Pero aún así, mis decisiones equivocadas continuaron, arrastrándome a una última batalla que sellaría mi destino. El tiempo pasó y aunque la advertencia de Elías seguía latente en mi mente, no dejé de actuar como un rey poderoso. Sin embargo, la tensión con Siria crecía, y llegó el momento en que decidí enfrentarme a ellos en batalla para recuperar Ramot de Galaad. Mi aliado, el rey Josafat de Judá, accedió a unirse a mí en esta guerra. Pero antes de partir, Josafat insistió en consultar a un profeta del Señor. Convocamos a 400 profetas, todos ellos aduladores que aseguraban el éxito de nuestra campaña. Pero Josafat no estaba convencido y pidió la opinión de un verdadero profeta de Dios. Entonces llamé a Micaías, un hombre que nunca profetizaba cosas buenas para mí. Como lo esperaba, Micaías advirtió que si iba a la batalla, no regresaría con vida. Pero cegado por el orgullo y confiado en mis falsos profetas, decidí ignorarlo. Antes de partir, ideé una estrategia para protegerme. Me disfrazaría de soldado común mientras Josafat vestiría mis ropas reales. Pensé que de esta manera evitaría ser el blanco de los ataques enemigos. A pesar de mis precauciones, la batalla se desató con una furia incontrolable. En medio del caos, un soldado sirio, sin apuntar específicamente a nadie, disparó una flecha al azar. Esa flecha atravesó la junta de mi armadura, hiriéndome gravemente. El dolor era insoportable, pero ordené que me sostuvieran en el carro para seguir aparentando fortaleza. La sangre corría lentamente por el piso del carro, y en lo profundo de mi ser, supe que la profecía de Micaías se estaba cumpliendo. Cuando la batalla terminó, fui llevado de regreso a Samaria. Mis fuerzas se desvanecían rápidamente, y finalmente sucumbí a la herida. El carro quedó empapado de mi sangre y, al lavarlo junto al estanque de Samaria, los perros lamieron el suelo donde caían mis últimas gotas de vida. Elías había tenido razón desde el principio. El juicio de Dios había llegado hasta mí, sin importar cuánto lo evitara. Mi disfraz no pudo engañar al destino. La flecha que parecía aleatoria encontró su camino hacia mí, recordándome que la justicia divina no puede ser burlada. Así terminó mi vida, pero mi legado maldito estaba lejos de acabar. Lo que vendría después sería el juicio no solo para mí, sino para toda mi descendencia. Mi muerte no fue el final de la historia, ni mucho menos el fin de las consecuencias de mis actos. Al contrario, fue solo el principio de la caída de mi linaje. Después de que los perros lamieran mi sangre junto al estanque de Samaria, tal como lo profetizó Elías, el destino de mi familia quedó marcado por la desgracia. Jezabel, mi esposa, permaneció en el palacio, convencida de que su poder seguiría intacto. Pero el Señor ya había decretado el juicio sobre nuestra casa. Jehú, un comandante militar ungido por el profeta Eliseo, recibió la misión de exterminar a toda mi familia y acabar con el culto a Baal en Israel. Jehú se dirigió a Jezreel, donde Jezabel aún gobernaba con su característica altivez. Cuando oyó que él se acercaba, se preparó como siempre, se pintó los ojos y adornó su cabello, segura de que su presencia aún intimidaba. Desde la ventana del palacio, desafió a Jehú con su mirada, pero él no dudó. Ordenó a los eunucos que la arrojaran desde la ventana, y así lo hicieron. Jezabel cayó al suelo y su cuerpo quedó destrozado. Jehú ordenó que la enterraran, pero cuando fueron a buscar sus restos, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros habían devorado su carne, cumpliendo así otra profecía de Elías. Pero no solo Jezabel encontró su fin, también mis hijos y demás descendientes fueron perseguidos y asesinados. No quedó nadie de mi linaje para reclamar el trono. Jehú destruyó el templo de Baal y convirtió el lugar en letrinas, demostrando que el poder de Baal había sido completamente aniquilado en Israel. El juicio de Dios había caído sobre mí y mi casa. Todo lo que intenté construir se derrumbó como un castillo de naipes. Mis decisiones equivocadas no solo trajeron ruina a mi vida,
sino que también arrastraron a mi familia y a todo Israel a una profunda crisis espiritual. El poder que tanto busqué mantener no sirvió de nada frente al juicio divino. Mientras las generaciones venideras recordaban mi nombre, no era por mi grandeza, sino por el desastre que dejé como legado. Y así terminó la dinastía de Acab, como un claro ejemplo de que el poder sin justicia solo conduce a la destrucción. Después de mi muerte, el reino de Israel quedó sumido en el caos. Mi esposa, Jezabel, había sido ejecutada de manera brutal, y mis hijos no lograron escapar del juicio que Dios había decretado contra mi casa. El nombre de Acab, una vez poderoso y temido, ahora era sinónimo de decadencia y maldad. Jehú no dejó piedra sin remover en su misión de erradicar a toda mi descendencia. Con implacable determinación, se dirigió a Samaria, donde aún quedaban algunos de mis hijos y parientes. Uno a uno, fueron ejecutados sin misericordia. Nadie de mi linaje quedó para heredar el trono, y así, el linaje de Omri llegó a su fin. Pero Jehú no solo se encargó de mi familia. Su mandato incluía acabar con el culto a Baal, la misma idolatría que Jezabel había traído a Israel. Los profetas y sacerdotes de Baal fueron convocados a una gran ceremonia de adoración. Creyendo que se trataba de un acto de devoción, acudieron en masa. Pero cuando todos estuvieron reunidos en el templo, Jehú dio la orden, y sus hombres los masacraron a todos. El templo fue derribado y convertido en un muladar, un lugar de inmundicia que reflejaba la corrupción espiritual que allí se había promovido. El pueblo de Israel quedó conmocionado. Los años de idolatría y rebelión contra Dios terminaron en una purga sangrienta. El legado de Acab y Jezabel no solo se desvaneció, sino que fue repudiado. La casa de Israel comprendió el precio de abandonar la ley de Dios y seguir el camino de la idolatría y la injusticia. Mi vida y mi reinado quedaron grabados en la memoria del pueblo como una advertencia. El poder corrompido y el rechazo de la fe en el Dios verdadero conducen inevitablemente a la destrucción. Mi nombre quedó marcado como el del rey que, al elegir el poder sobre la justicia y la idolatría sobre la fe, condenó a toda su familia. Aunque Jehú logró restaurar el culto al Señor y limpiar la tierra de la influencia de Baal, el recuerdo de mi reinado permaneció como un oscuro capítulo en la historia de Israel. El juicio había sido cumplido, y el linaje que una vez gobernó con fuerza y poder terminó desapareciendo para siempre. Sin embargo, la lección de mi historia no se perdió. Ningún poder humano puede prevalecer contra la justicia de Dios. Mi vida y mi reinado quedaron grabados en la historia como un ejemplo sombrío de lo que sucede cuando el poder y la idolatría toman el control del corazón de un líder. Ahora que conoces mi historia, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué podemos aprender de mis errores y decisiones? En primer lugar, el poder sin integridad es una trampa peligrosa. Desde que asumí el trono, estuve tan enfocado en consolidar mi autoridad que olvidé la responsabilidad que conlleva el liderazgo. Al casarme con Jezabel, pensé que estaba asegurando alianzas políticas, pero en realidad estaba permitiendo que la idolatría se apoderara de Israel. Dejé que una influencia negativa destruyera los valores que mi pueblo había mantenido por generaciones. Otra lección importante es que la obstinación y el orgullo pueden llevarnos a la ruina. A pesar de ver el poder de Dios manifestado en el Monte Carmelo, decidí ignorar la advertencia de Elías y continuar en mi camino de desobediencia. El deseo de mantener mi imagen como rey fuerte me llevó a negar lo evidente, que Dios estaba llamándome al arrepentimiento. También aprendí que la justicia divina no puede ser burlada. Intenté disfrazarme para evitar el destino profetizado, pero una simple flecha lanzada al azar encontró su objetivo. La justicia de Dios me alcanzó, demostrando que nadie puede escapar de las consecuencias de sus acciones. Mi historia también refleja el peligro de permitir que otros decidan por nosotros. Jezabel fue una influencia poderosa, pero al final fui yo quien permitió que sus decisiones destruyeran nuestro reino. No supe reconocer el momento en que debía enfrentarla y proteger a Israel de la idolatría que ella trajo consigo. Finalmente, el legado que dejamos importa. Mi nombre quedó marcado como el de un rey que llevó a su nación a la idolatría y al juicio. Israel sufrió las consecuencias de mis decisiones, y mi familia pagó el precio de mi orgullo. Si hay algo que quisiera cambiar, sería haber escuchado las advertencias de los profetas y haber buscado el arrepentimiento sincero. Si mi historia puede enseñarte algo, es esto: no dejes que el poder ni las malas influencias te aparten de lo correcto. La soberbia puede cegarnos, pero siempre hay una oportunidad para volver al camino de la verdad. Aunque para mí fue demasiado tarde, tú aún puedes tomar decisiones que honren a Dios y fortalezcan tu vida. Gracias por haberme escuchado. Si esta historia te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que nos inspiran a ser mejores cada día. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.